Hoy vamos a comenzar con la siguiente noticia que trae publicada El País en su portada, en relación a Podemos. Y dice lo siguiente: Podemos quiere que el Poder Judicial sea elegido en las urnas. En páginas interiores, en la página 18, leemos lo siguiente: Podemos quiere un Poder Judicial reducido y elegido por sufragio directo. Don Antonio, don Daniel. Comienzo para dar la palabra a Daniel, que por su condición de magistrado, figuraros el interés que puede tener en estas locuras que leemos en la prensa, procedentes de un partido político estatal que tiene por jefe a Pablo Iglesias, que es una persona que, como hoy se dice vulgarmente, indocumentado. No sabe de lo que está hablando. Cuando habla del derecho no sabe de lo que habla. Antes de darle la palabra a Daniel, quiero simplemente decir que la idea de elegir al Poder Judicial implica que existe un Poder Judicial. Bien, en nuestra Constitución no hay Poder Judicial ninguno. No hay una sola norma del Constitucional que se refiera al Poder Judicial. Eso es un invento de la prensa, de los jueces, de los magistrados. No es verdad. El artículo del Poder Judicial, el título sexto, cuando dice que la justicia emana del pueblo. Voy a leer: la justicia emana del pueblo. Qué maravilla, ¿verdad? Que la justicia emana del pueblo. ¡Qué locura! Y se administra en nombre del rey. ¿Cómo que se administra? Entonces no se imparte. Se administra la justicia y no se imparte, y en nombre del rey. Así va la justicia. Claro, si se hace, primero, que emana del pueblo, y segundo, que se administra en nombre del rey, pues es una justicia monárquica correspondiente a la justicia, ni siquiera, pero sí, más cercana a la justicia existente bajo el despotismo ilustrado de Federico II de Prusia, que a la justicia a la que se nos quiere organizar, por lo visto, este indocumentado de Pablo Iglesias, acercando el modelo continental, no el español, el francés, italiano, alemán, todo el continente, acercarlo a la particular justicia del precedente judicial que rige en el mundo anglosajón. Quiero decir antes, para situar el problema y de dar la palabra a Daniel, a mi amigo y admirado magistrado, que la idea de la justicia administrada en nombre del rey es una idea prusiana, porque era el nombre de Federico II que la puse. Y la anécdota del molinero y de la condena de los magistrados que lo condenaron a él, no lo voy a repetir porque lo he contado muchas veces. La diferencia esencial que separa a la justicia del continente europeo de la insularidad inglesa o de la excepcionalidad inglesa que inspiró a los Estados Unidos. Y es que una cosa es una justicia como la anglosajona basada en el precedente judicial, figuraros qué simplificación, una justicia basada en el precedente judicial, y que el cuerpo de jueces se prepara a la vez en los mismos colegios que los abogados. Es igual, porque el precedente judicial no requiere el conocimiento técnico de todas las legislaciones que han sido luego basadas en el antecedente del derecho romano. La recepción del derecho romano en Alemania, Francia, en España también, Italia, ha sido un fenómeno tan civilizador, tan característico de Europa, que no puede escapar a esa recepción del derecho romano la necesidad de técnica jurídica, de conocer el derecho para poder ser magistrado y para saber quién puede elegir a los magistrados, a los jueces. Es fácil tener colecciones de precedentes judiciales. Los hemos visto en las películas. Hay grandes tomos de el Estado tal contra tal, el Estado tal contra tal, son los precedentes judiciales. Y aunque hay una riquísima jurisprudencia hasta el punto que ese sistema ha favorecido el desarrollo filosófico de la jurisprudencia y de la hermenéutica jurídica, ha prevalecido sobre la europea, sin embargo, la complejidad, la sofisticación sí, del derecho europeo procedente del romano es de tal naturaleza que ha favorecido, como en pocos otros, la enorme dificultad de la hermeneusis, porque ya no es la interpretación de determinada sentencia como precedente, no, es la interpretación de las leyes procedentes del derecho romano, que tiene un carácter de técnica jurídica. Hasta tal punto es grave lo que estoy diciendo, que en la filosofía europea, tanto Martin Heidegger, en realidad los alumnos de Husserl,
como Gadamer, como Ricoeur, han creado el concepto de acontecer hermenéutico. Figuraros lo que significa, que una interpretación de una ley, para estos filósofos, eso es un acontecer hermenéutico. Pero si el acontecer es en la existencia de algo que adviene al mundo, pues la interpretación tiene que ser fiel a lo interpretado, nunca puede ser un acontecer, y eso lo ha destruido nada menos que nuestro gran jurista y maestro mío, desde luego, no maestro, no lo conocí, murió hace tiempo, catedrático de Derecho Civil de Roma, autor de un libro inmortal por su sencillez, que es la teoría del negocio jurídico, pero que ha tenido un tomo extraordinariamente rico sobre la interpretación, donde distingue desde una obra de teatro que es interpretada por los actores, a las interpretaciones del arte, a la interpretación religiosa de los textos bíblicos y la interpretación jurídica. Con esa base ha destrozado por completo todas las teorías hermenéuticas basadas en la creación del acontecer. Ha dejado en ridículo a Heidegger, a Gadamer, a Ricoeur. Emilio Betti. Que no lo había citado. No, Emilio Betti. Y Emilio Betti es hoy no solamente ese jurista que yo estudié cuando era jovencito, sino que en este terreno de la interpretación pasa por ser el primer científico de la hermenéutica. Pues bien, si esto lo conociera Pablo Iglesias, jamás se le ocurriría decir que el Poder Judicial, luego hablaremos de ese tema, tiene que ser elegido democráticamente por sufragio directo. Pero ¿sabrá este ignorante, sabrá la barbaridad que está diciendo? Si eso no es revolucionario, si eso sería el caos, eso sería que fuera elegido por sufragio directo, no sé por parte de quién. Si es el pueblo entero, ahí dice que de cuerpos restringidos, no sé lo que quiere decir. Pero lo que sí quiero decir antes de empezar ya, es que la existencia de un ministro de justicia es incompatible con la idea de un poder judicial. No existe poder judicial ninguno en la Constitución, porque el ejercicio de la potestad jurisdiccional no es el poder judicial, y lo que se llama poder judicial luego lo confunde con el poder de los jueces y magistrados, que tienen que ser independientes en el ejercicio de su función, en su potestad jurisdiccional. ¿A eso le llama poder judicial? Vamos a ver. Ya Montesquieu dijo que el poder judicial era casi nulo, pero eso lo dijo por piedad hacia los magistrados, porque Montesquieu también tenía la condición de magistrado. Porque es que en realidad no tiene poder alguno, y si lo tuviera sería horrible. Es que un juez no puede tener poder ninguno sobre los demás, sobre nadie. Lo que tiene que tener es independencia. Entonces tienen que ser los demás poderes los que tengan las limitaciones para no poder ingerirse en la función judicial. Con esto doy paso a nuestro amigo Daniel para luego ya volver con una conclusión. A ver, que tú que has leído la propuesta de Podemos, sí, esa barbaridad. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que hace meses tuve la ocasión de examinar aquí el programa de Podemos que presentaba a las elecciones municipales. Aquello era producto de una ignorancia supina y, a modo de ejemplo, os recuerdo que confundían hasta las competencias de que disponían las administraciones locales. Véase, por ejemplo, el tema de los desahucios de las viviendas. Pero no presumas de eso porque bien, tú has sido profesor de ello en la universidad. Sí. Tú le has enseñado esas barbaridades, ¿no? Bueno, pero hay alumnos mejores y peores. Bien, quiero decir que ahora, por casualidad, llegamos al día 2 de noviembre y nos encontramos con que hay un avance del programa de Podemos para las próximas elecciones y, bueno, pues nos corresponde a nosotros comentar. No tenemos, como en aquella ocasión, el programa entero, pero tenemos el apunte de prensa que nos hace el periódico El País. Otra cosa importante que hay que decir es que, bueno, Podemos se suma a esta corriente de reformas de la Constitución que ya planteó por primera vez el Partido Socialista, pero ya no se trata de una pequeña reformita de 4 artículos para hacer de esto un Estado federal. Ahora aquí se propone en líneas generales una reforma de calado del título 6 que se refiere a la organización jurisdiccional, con lo cual viene a darnos la razón en aquel otro planteamiento que nosotros hicimos el otro día de que cuidado con las reformas, porque claro, si empezamos a reformar la Constitución podemos encontrarnos con un texto absolutamente nuevo y diferente. Ya no se trata de reformitas, sino de una reforma de gran calado.
Entrando ya en el análisis de la propuesta, yo creo que esto se ha planteado después de tomar algún alucinógeno porque realmente no entiendo nada de lo que aquí se está proponiendo. Quisiera comenzar la exposición diciendo que, por cierto, aquí en la propuesta lo que hacen es confundir el Poder Judicial con el Consejo General del Poder Judicial. Exactamente. Cuidado, que es que para demostrar exacto, lo has dicho con mejores palabras que yo. Hasta qué ignorancia se puede llegar que esta gente confunde el órgano de gobierno de los jueces, el órgano que en teoría vela por la independencia, con el propio Poder Judicial, que es el que ejerce el poder y que debe gobernar, con el Poder Judicial, que es el que ejerce todos y cada uno de los jueces. Pero bien, esto es la demostración, la prueba del 9, de que son unos ignorantes. Entrando un poco más en la propuesta que hace, quisiera decir que en algún programa anterior hemos defendido, y tengo que repetirme, la existencia de un Consejo General del Poder Judicial no es garantía de la independencia del Poder Judicial. Hemos hablado de los sistemas americano, inglés, incluso el sistema alemán, donde no existe un Consejo General del Poder Judicial, y sin embargo en estos países está mejor garantizada la independencia del juez que en aquellos donde existe el Consejo. Quiero decir que una de las propuestas versa sobre reducir de 20 a 15 los vocales. Bueno, pues es que como si quitas todos los vocales, si es que a lo mejor el modelo de independencia judicial pasa porque no exista el propio Consejo. Uno de los planteamientos que hace Podemos es despolitizar las administraciones públicas. Por favor, no confundir Poder Judicial con administración pública. Existe una administración de justicia, coloquialmente dicha, pero la justicia, como ha explicado Antonio antes, es una administración separada de la administración civil. O sea, que también yerran en la exposición y en la conceptuación de los temas. Se pretende despolitizar la administración de justicia, aunque ellos, insisto, hablan de administración pública. La administración de justicia no se puede despolitizar concediéndole al asociacionismo judicial, a los sindicatos y a las plataformas ciudadanas, dándole la posibilidad de que sean estos tres agentes los que elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, ¿dónde está el sufragio universal y directo? Bueno, ellos hablan por un lado, estamos manejando el artículo del periódico, y dice, así, proponemos la elección directa por parte de la ciudadanía de los 15 miembros del Consejo. Punto. Y más adelante dice que se elegirían de entre los avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas. Tenía dos momentos. Uno, selección exacto. Por sindicatos, y luego los seleccionados por sufragio universal directo. Pero lo que yo quiero resaltar, Antonio, es que no soy muy partidario del asociacionismo judicial. Las asociaciones de los jueces han venido a sustituir la labor de los partidos. No lo han sustituido, ejercen como partidos subalternos. Exactamente. ¿Por qué ¿En qué sentido? Porque están designados por los partidos. Cualquier ciudadano que más o menos está atento a la prensa, con mucha frecuencia oye que fulanito de tal magistrado progresista o menganita de cual magistrada conservadora. Ese progresista, ese conservadora viene a ser el equivalente o el sustituto de Partido Socialista o Partido Popular, porque al fin y al cabo esas asociaciones están ideologizadas. ¿Qué es el problema? ¿Los jueces tenemos ideología? Sí, evidentemente. No nos van a quitar esa parte del cerebro que piensa política o ideológicamente, pero lo que no podemos hacer es mostrar nuestra ideología. Te voy a decir por qué un juez no puede prescindir del ambiente, de las opiniones y del criterio que tú llamas ideología. Porque la ideología aparece tan pronto como está en juego el principio de la igualdad, la justicia. Y desde Aristóteles se identifica la justicia con la igualdad, el patrón de justicia. Y eso ha sido permanente. Entonces, cuando se trata de igualdad, la ideología es absolutamente presente y necesaria. En cambio, cuando se trata de libertad, no hay ideología. Esto no lo pueden comprender los ignorantes partidos, filósofos de partidos que no han comprendido que la libertad puede ser real y colectiva, mientras que la igualdad ni es real ni colectiva. Es una comparación individual de unos con otros. La justicia es comparativa con relación a otros. Y en cambio la libertad
no es una ideología, porque la mejor definición de ideología es aquella idea que, siendo verdadera o arreglada a una parte o una pequeña parte de la sociedad, sin embargo, es presentada intelectual y filosóficamente como si fuera una idea total. Es decir, le añade el logos, que es la razón universal, se le añade a la idea particular. De ahí la palabra ideología. Y eso rige cada vez que se trata de la igualdad, eso es inevitable. Cada uno de nosotros tiene su ideología. Y los magistrados no puede ser nadie ajeno a la idea particular que tenga, que es la ideología de la justicia. En cambio, si se trata de la libertad, no. Una persona que defienda la libertad colectiva no es un ideólogo, porque está hablando de algo que, primero, no es utópico, y segundo, que no hay discriminación. Y si no hay discriminación, la idea de una persona sola de libertad coincide con la idea universal de libertad colectiva. Todos tienen la misma idea de la libertad. Lo contrario es la esclavitud o la obediencia ciega, sin juicio. La libertad tiene que estar basada en la realidad. Bien, es con eso te explico por qué un magistrado. Muy bien. Entonces quedamos que los magistrados tenemos nuestra propia forma de pensar, nuestra ideología, pero no debemos representarla a través de las asociaciones. Imposible. Es más, yo soy partidario de que se suprimiera el asociacionismo. Bueno, sabéis que tiene prohibida la pertenencia a partidos políticos. Sí, pero bueno, allí surgió aquello de si el presidente del Tribunal Constitucional podía pertenecer a un partido. ¿Te acuerdas que dijo, pero como no es magistrado de la carrera magistral, pues entonces sí podía? Bueno, pero chanzas aparte, la segunda cuestión que propone el programa de Podemos la ha hecho referencia Antonio antes, que es la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, a mí me da igual que estos 15 vocales se elijan por el Congreso y el Senado o que se elijan por... 15 en lugar de los 20 que hay hoy. ¿Qué más da 15 que 20? Si es que al fin y al cabo es un poco absurdo. Lo que estamos denunciando aquí es que la politización del Consejo no se va a suprimir porque sea elección directa del Congreso y el Senado, o sea, una elección en dos momentos, como explicaba Antonio. Primero los avales de las asociaciones, de los sindicatos y de las plataformas ciudadanas, y luego de la ciudadanía. Sería complicar mucho más el sistema electoral, porque al fin y al cabo habría que hacer unas elecciones para que la ciudadanía pudiera votar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Sí. Unas elecciones más, más gastos, más... Sí. Y el ciudadano, en definitiva, ¿a quién va a votar? ¿A un jurista que le conoce por su trayectoria profesional? Pero es que este ignorante mantiene el Ministerio de Justicia. Si es que el Ministerio de Justicia es el heredero directo de Federico II de Prusia. Por tanto, es imposible organizar la justicia tal como dice Podemos y mantener el Ministerio, porque es una doble competencia. ¿Qué hace el Ministerio? Si el gobierno de los jueces administra todo lo que es entrada en la carrera, ascensos, premios, salidas, castigos, etcétera, la vida corporativa, y lo mismo que digo de los jueces, también hablo de los fiscales, porque hablo de lo mismo de los fiscales, hablo igual. Para que el fiscal general, para que el Poder Judicial sean independientes, tiene que desaparecer en el acto el Ministerio de Justicia, que es lo que nosotros proponemos. El Ministerio de Justicia suprimirlo, y sus funciones corresponden pues las registrales a los registros correspondientes y las disciplinarias sancionadoras a los respectivos cuerpos que tienen, que es lo que se llama gobierno de los jueces o gobierno de los fiscales. Bueno, yo comprendo que esto es un tema un poco complejo y, como lo conozco, me gustaría explicar algo. Realmente resulta difícil explicarle a los ciudadanos que la persistencia del Ministerio de Justicia es algo cuestionable, pero tenéis que tener en cuenta que el Estado autonómico ha venido a trastocar absolutamente todo. Ahora mismo, ¿cuáles son las competencias del Ministerio de Justicia? Bueno, del Ministerio de Justicia depende el Ministerio Fiscal, que los nombra y los dirige. Del Ministerio de Justicia depende la Abogacía del Estado, la Dirección General. Del Ministerio de Justicia depende la Dirección de los Registros del Notariado, que tú conocerás muy bien. El Ministerio de Justicia sigue elaborando los proyectos de ley, se encarga de las nóminas de los funcionarios. Y también, algo que no sé si tú conoces, es que han sido transferidas algunas comunidades autónomas, a otras no, la administración de la Administración de Justicia. Yo no lo conozco. Bueno, es que esto ya es
el rocambole, vamos. Por ejemplo, Baleares Sí. no tiene transferida la administración de justicia. Madrid sí la tiene, por ejemplo. Entonces, los juzgados, los edificios, los funcionarios han sido transferidos a la Comunidad de Madrid, que ya los paga la Comunidad de Madrid. Pero, sin embargo, en Baleares no han sido transferidos. ¿Por qué? Porque a la Comunidad Balear no le interesa una competencia que solo le genera gastos y no le da poder efectivo. El poder efectivo... No, el político no le da. No le da poder político. El poder político está en las decisiones judiciales, el controlar a los jueces y magistrados. Entonces, la realidad de este país, la administración de justicia es un caos absoluto. Te puedo decir que cuando se inicia la operación Gürtel, había una pieza que estaba en la Audiencia Nacional, que, por cierto, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo siguen dependiendo del Ministerio de Justicia, sí, porque son órganos centrales, y otra pieza estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pues tú sabes que los programas informáticos eran incompatibles. Acabo de hablar ahora con José Mateo Díaz por teléfono, que está en Las Palmas, que ya se ha jubilado, porque ha sido presidente de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también miembro del Tribunal Supremo. Pues tú sabes que los programas informáticos de unas administraciones y otras eran incompatibles y no tenían posibilidad de los documentos leerlos en el otro órgano judicial. Bien, pero en fin, estos sí son problemas de la administración de justicia y no lo que tratan de resolver este programa de Podemos. Una tercera línea de reforma que propone Podemos en su programa es una cosa que no entiendo, a ver si tú me puedes aclarar, o David. Se crea una oficina judicial que tendría como función la absorción de competencias periféricas. Franca y sinceramente no sé lo que es eso. Lo único que puedo decir es que otro órgano más, otra burocracia más, otras competencias compartidas. Y por último, aparece como tercera propuesta de reforma dotar de mayor autonomía al Ministerio Fiscal. Como si la autonomía, la palabra maldita autonomía, tú tienes tu fantasma, que es el consenso. Yo tengo mi fantasma, que es la autonomía. Odio la autonomía. ¿Por qué? Pues porque autonomía significa que ese organismo dotado de autonomía pueda ejercer sin ningún tipo de control las funciones que desea. En definitiva, queridos amigos, y con independencia de que podamos profundizar y profundizaremos más en este engendro que se nos propone, creo que está concebido este programa por alguien que desconoce total y absolutamente el mundo de la justicia en España. Y la prueba la tiene en esto que hemos resaltado. Confunde Poder Judicial con Consejo General del Poder Judicial. Error gravísimo.